pregunta es, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué la gente es tan cruel y mala con los demás? ¿Qué manía tienen con tanta guerra y tanto matarse unos a otros? Y la otra pregunta era, ¿qué pasa cuando la gente se muere? Esas dos preguntas me llevaron a estudiar historia, a descubrir cómo llegamos hasta aquí. Porque hay quien cree que la guerra es parte natural del mundo, que la gente es así. Pero a mí eso no me cuadraba, porque toda la gente que yo conocía eran buenas personas. Querían a sus padres, a sus hijos, les gustaba jugar. ¿Cómo pasan de ser buena gente a declarar guerras y matarse unos a otros? ¿De dónde sale eso? Y con respecto a la otra pregunta, la de qué pasa después de morir, evidentemente se lo pregunté a mis padres, a mis hermanas mayores, a mis profesores, y me contaron cada cuento. Me dio la impresión de que no tenían ni idea. Se inventaron esas historias, o alguien se las inventó, y no sabían qué pasaba en realidad. Durante muchos años me fastidió que los adultos fuesen por la vida preocupándose por la cuenta bancaria, por yo qué sé, o mis notas, pero no por lo que hay después de la muerte, ni de dónde salían todas esas historias tan locas. Como historiador, sigo indagando en esas dos preguntas. ¿Qué da lugar a tantas guerras en el mundo? Y en términos más generales, ¿a qué se debe tanto sufrimiento? ¿De dónde viene? Pero también, ¿de dónde sacamos esas historias que nos transmitimos unos a otros? ¿De dónde salen? ¿Son ciertas? ¿O alguien se las inventó en algún momento hace miles de años? Se las contó a varias personas que a su vez se la contaron a otras, y así hasta que me las contaron a mí. Si os fijáis en nosotros, a nivel individual, no somos animales especialmente fuertes ni poderosos. Los elefantes son mucho más grandes y fuertes que nosotros, los guepardos son mucho más rápidos que nosotros, las serpientes son venenosas, las águilas pueden volar, los delfines pueden nadar. ¿Qué hacemos nosotros? Si montásemos un combate de boxeo entre un ser humano y un chimpancé, el chimpancé ganaría de calle. No somos animales especialmente fuertes a nivel individual. Tampoco somos más listos que otros animales. Sí, sabemos muchas cosas que otros animales no, pero también al contrario. Los chimpancés saben muchas cosas que yo ignoro. Lo que nos convierte en el animal más poderoso del mundo es que podemos cooperar en grandes grupos y cambiar nuestra forma de cooperar constantemente. Los grandes logros de la historia se debieron a nuestra increíble capacidad para cooperar. Pensad en la llegada del hombre a la Luna. La nave espacial y la misión a la Luna no fueron cosa de una persona en particular, ni de un par. Para construir una nave y llegar a la Luna, hace falta que cooperen millones de personas. Igual que para construir las pirámides, un templo o una ciudad. Hace falta cooperación de millones de personas. Cada día de nuestra vida cooperamos con muchísima gente. Quizá no tratemos con millones de personas a diario, pero sí cooperamos con ellas. Al comer, por ejemplo, pocos de nosotros cultivamos lo que comemos. Muchos no cultivamos en absoluto. Yo no cultivo nada, solo unas plantitas para hacerme mi té de hierbas, pero ya está. Todo lo que como a lo largo del día, el pan, la fruta, el arroz, lo que sea, lo han cultivado otros por mí. Si me fijo en lo que como, a veces viene de la otra punta del mundo. Hay desconocidos en la otra parte del mundo, a miles de kilómetros de mí, cultivando mi comida. Igual con la ropa que llevo. Yo no sé hacerme la ropa. Hay personas que viven a miles de kilómetros y que han hecho la ropa que llevo. Yo no tengo más que ir a la tienda y comprar la ropa y la comida. ¿Cómo lo hago? Con el dinero que gano,
trabajando en la universidad, enseñando a estudiantes o escribiendo libros que luego vendo. Yo no conozco a quienes compran mis libros. A lo sumo, conoceré a un par de ellos, pero aunque no conozca a la mayoría de mis lectores, compran mis libros e invierto ese dinero en comprar comida. Es una cooperación a un nivel inimaginable para cualquier otro animal. Los elefantes serán mucho más grandes que yo. Los chimpancés serán mucho más fuertes que yo. Pero los chimpancés no pueden cooperar con millones de chimpancés de otros rincones del mundo para cultivar comida o construir naves espaciales para viajar a la Luna. Ese es nuestro superpoder, nuestra capacidad única de cooperar entre muchos. También cabría preguntarse cómo lo hacemos. Es decir, los chimpancés a veces cooperan, pero solo con chimpancés que conocen. Y no es fácil conocer a muchos chimpancés, igual que tampoco es fácil conocer a mucha gente. Los chimpancés pueden cooperar en pequeños grupos. 50 chimpancés podrían cooperar, pero jamás podrían hacerlo 5.000. Y 50 millones de chimpancés sería directamente imposible. Los humanos lo hacen. En muchos países, como es el caso de España, hay decenas de millones de personas cooperando en un mismo país. La gente paga impuestos para que otra gente del país, a la que no han visto en su vida, tengan acceso a la sanidad. Das parte de tu dinero y va a un hospital en una ciudad distinta a la tuya. Si alguien enferma, acude al hospital, lo tratan y lo medican. Es una pasada. No conocemos a esa persona. ¿Cómo cooperamos con ella? Insisto, si pensamos en el mundo en su conjunto, hoy en día, la cooperación entre humanos está en todas partes. Se coopera en muchas cosas. Hay quienes cultivan comida y quienes la compran en otros países. ¿Qué nos permite hacer eso? La respuesta es la narración de historias. Podemos cooperar con desconocidos y extranjeros como no pueden los chimpancés ni los elefantes porque las personas inventan historias. Mientras todos creamos la misma historia, no tenemos por qué conocernos para cooperar. Por ejemplo, un deporte como el fútbol se basa en una historia. Vas a un campo de fútbol, ves a otros chavales a los que no habías visto en tu vida y en 5 minutos podéis estar jugando juntos porque todos conocéis la misma historia sobre el fútbol. Si yo pensase que el objetivo en el fútbol es mantener el equilibrio sobre el balón y que quien más aguante sin caerse gana, si pensase que eso es el fútbol, no podría jugar. Todos tenemos que conocer y aceptar la misma historia. Y en la misma línea, ¿cómo es que le compramos comida a desconocidos? Pues porque aceptamos el cuento del dinero. Puede resultar extraño decir que el dinero es un cuento, pero ¿qué es? Si pensáis qué es el dinero, es algo que usamos constantemente. Siempre queremos más, o algunos, pero ¿qué es exactamente? Antiguamente, el dinero eran trozos de papel, como los euros y los dólares. Si te paras a pensarlo, es raro que a la gente le guste tanto, porque ni se come, ni se bebe, tampoco sirve para vestirse. No puedes hacer nada con él. Ofrécele a un cerdo un maletín con 1.000.000 de euros o una manzana. El cerdo siempre va a elegir la manzana. Ningún cerdo elegiría el $1.000.000. ¿Para qué quiere $1.000.000? La manzana entiende que se la puede comer. Los humanos casi siempre elegirán el $1.000.000 porque saben que con 1.000.000 de billetes podrías usar uno para comprar una manzana y los otros 999.999 para otras cosas. Pero, ¿por qué le damos valor? Encima, ahora la mayor parte del dinero ni siquiera es papel. El 90 y pico % del dinero que hay en el mundo no es papel, solo es información electrónica que fluctúa entre ordenadores. Cada vez menos gente usa dinero en efectivo para comprar cosas. No es más que información pasando de un ordenador a otro. Trabajo un mes para que a final de mes alguien mande información de un ordenador a otro. Y ya está. ¿Por qué funciona? Funciona porque existe una historia sobre el dinero.
Los mayores cuentacuentos del mundo son aquellos que cuentan historias sobre el dinero, porque es la única historia que se cree todo el mundo. No todos creemos en Dios, no todos creemos en Papá Noel o lo que sea. Todo el mundo, o casi todo, cree en el dinero. Y no es más que un cuento. Pero si todo el mundo se cree la historia, funciona. Si yo cojo este trozo de papel y se lo doy a una desconocida a la que no he visto en mi vida, a cambio me dará una manzana para que pueda comer. Ahora es el mismo cuento, pero sin trozos de papel. Solo es información digital en un ordenador. Con eso basta. Este trocito de información en el ordenador vale una manzana. Y mientras todo el mundo se lo crea, funciona. A veces la gente deja de creérselo y entonces hay un problemón. La mayor parte del tiempo, todos nos creemos el cuento y mientras lo hagamos, funciona. Eso es lo que nos hace más poderosos que los elefantes, que los leones, que los chimpancés y que cualquiera. Podemos cooperar con millones, con miles de millones de personas para construir ciudades, naves espaciales, carreteras, cultivar comida y lo que haga falta, porque nos creemos todas esas historias. Los adultos, la gente de 40, 50, 60 años, han oído esas historias tantas veces que ya ni se paran a pensar en ellas. Los adultos usan el dinero a todas horas. ¿Cuándo fue la última vez que os parasteis a pensar qué es el dinero? En ese sentido, los niños son el eslabón más indefenso de la sociedad porque para ellos es una novedad. No han oído las historias del dinero ni de Dios tantas veces. Y les surgen dudas. ¿Qué es esto? ¿Por qué debería creérmelo? ¿Por qué es así y no asá? Entonces, desde el punto de vista de quienes cuentan las grandes historias vitales, si se produce un cambio, vendrá de los niños, de las generaciones más jóvenes, porque no han interiorizado aún nuestras historias. Por grandes historias entendemos, por ejemplo, que los ricos tienen mucho dinero y viven en grandes palacios y viajan en aviones privados, y que los pobres tienen que dedicarse a lavarle los platos y fregarle los suelos. ¿Por qué? Los adultos apenas las cuestionamos. Así son las cosas, porque han oído 1000 veces la historia de que así es como funciona el mundo. Pero los niños plantean preguntas muy complicadas. Por poner otro ejemplo de relato, durante muchos años se contaba la historia de que los niños y las niñas eran distintos, muy distintos, pero que los chicos eran mejores. Por eso, solo los chicos podían ir a la escuela. Solo los chicos podían ser curas. Solo los chicos podían ser políticos, profesores o periodistas. Y eso es una historia que se inventó alguien. No era cierto, evidentemente, pero la gente repitió tanto esa historia que todo el mundo estaba convencido de que así eran las cosas. Hasta hace no mucho, en España mismo, las mujeres no podían ir a la universidad ni votar en las elecciones. Si no me equivoco, todavía no pueden ser curas en la iglesia. Los adultos aceptaron que así eran las cosas y punto. Dios decía que no pueden, así que no pueden. Pero los jóvenes lo cuestionan. ¿Por qué? ¿Es cierto? Este último siglo, en muchos países del mundo, España incluido, la gente se ha dado cuenta de que no es cierto. Es una historia de hace siglos, milenios, y no tenemos por qué seguir creyéndonosla. Se acabó el cuento de que los chicos son mejores que las chicas. Las chicas pueden ir a la escuela, a la universidad, ser políticas, profesoras y lo que se propongan. Nuestra sociedad se erige sobre historias que alguien se inventó en algún momento. Algunas de esas historias son buenas y nos ayudan a cooperar, pero otras son tremendamente dañinas. Por eso es bueno que la gente las cuestione. ¿De verdad es así? Y cuando se dan cuenta de que es un invento, pueden usar nuestro superpoder de inventar y contar historias para cambiar el relato.